Vamos a la palabra del Señor, nuevamente allí Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a leer el texto completo hasta donde tenemos que avanzar, que es hasta el versículo 43. Mateo 13, desde el 24 hasta el 43. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo de mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercando a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos compartiendo. Ruego ahora por el tiempo de la exposición bíblica que puedas hablar nuestras vidas a través de tu palabra, podamos entenderla y poner en práctica nuestra vida para nuestro aprovechamiento personal. Dame entendimiento, dame sabiduría para exponer con fidelidad este pasaje y pueda ser de bendición para todos los que estamos aquí en este lugar. Pido tu ayuda, tu sostén, tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es El imparable avance del reino de Dios. Hay una cualidad que admiro de algunos cristianos. La capacidad, seguramente usted debe conocer personas así, ¿no? Cristianos así. La capacidad general que les surge de mantenerse optimista hasta en las situaciones más adversas. Incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse, ellos preservan el ánimo y la esperanza de que las cosas puedan terminar mejor de lo que se ve. Y digo que los admiro porque en verdad es un área un tanto deficitaria en mi vida. En ocasiones soy un poco escéptico a que se produzca un cambio diametral en situaciones que van mal. Cuando a veces me pasa que observo que algo no funciona del todo bien, considero que el resultado negativo es inevitable. Pero también me pasa, y seguramente va a seguir pasando muchas veces, que luego a veces la vida me termina sorprendiendo. Algo que en mi opinión parecía imposible cambia de manera rutilante, ¿no? Y los optimistas probablemente me dirían: te dije que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, es algo que pasa, ¿no? Ahora, salvando las distancias, algo de esto es lo que podemos ir notando en esta sección general del libro. Los discípulos se encontraban en una disyuntiva. Les costaba un poco, a veces como a mí, mantener el optimismo. Por un lado, ellos creían de corazón que su rabí era el Cristo, el Hijo de Dios, que era el Mesías que tanto Israel había esperado.
pero también sus sentidos naturales lo hacían dudar. No notaban que las cosas se encaminaran a que él pronto se sentara en el trono de David. No lo veían todavía demasiado interesado a Jesús en organizar los preparativos para arribar a Jerusalén y tomar el mando del pueblo. Pero incluso algo que le llamó la atención es que, al contrario de otros líderes políticos o religiosos que trataban de ganar el favor del pueblo, en el caso de Jesús, las multitudes empezaban ahora a alejarse de él, o a veces a mostrar menos interés que al comienzo. Esa espuma inicial, en virtud de los milagros que hacía, empezó a disolverse, y el grupo de los interesados en seguir aprendiendo y conociendo sus enseñanzas se estaba convirtiendo solamente en un pequeño puñado de hombres y mujeres fieles en comparación con todos los que habían estado al comienzo. En cambio, lo que también vemos que crecía mayoritariamente era la gente que se le oponía, especialmente en la fila de los referentes religiosos de aquella época. La pregunta que podía surgir a los discípulos a partir de todo esto era: ¿cómo es que el reino de Dios pudiera avanzar de este modo? ¿Cómo es posible? ¿Qué chances había de que Jesús reine sin el apoyo mayoritario de todas las esferas sociales, políticas y religiosas de Israel? Bueno, eso es lo que Mateo responde a sus oyentes a través de la enseñanza de Jesús de esta parte, de esta porción. Que si bien podía parecer que el reino de Dios no avanzaba, era todo lo contrario. Es cierto que el aspecto visible del gobierno de Cristo sobre el mundo no estaba aconteciendo tal como ellos esperaban, pero eso no quería decir que su reino no se siguiera expandiendo. Eso estaba pasando, e incluso sigue aconteciendo hasta hoy. Nada lo puede frenar. El imparable avance del reino de Dios, como dice el título, no se detiene ante la oposición. Y aunque el Mesías todavía no está sentado en el trono de David, eso acontecerá cuando regrese, a pesar de que todas las fuerzas en el mundo se le opongan, su gobierno y autoridad se va estableciendo a diario justamente en los corazones de aquellos que por la fe se rinden a él y le siguen, lo que vimos la vez pasada, que era la buena tierra. Esas personas ya hoy disfrutan de preciosos beneficios espirituales de ser ciudadanos de su reino, pero solo como una antesala de algo más grande, de aquella gloriosa herencia que todavía les espera cuando el reino de Dios se establezca de manera consumada en la tierra. Así que te animo a seguirme con atención esta tarde, porque este sermón puede ser de mucha edificación y de mucho ánimo para tu vida, justamente al reflexionar en estas verdades. El tema del sermón, como ya les adelanté, es el siguiente: el reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo. Este es el tema central. El reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo. ¿Qué podemos aprender respecto a eso? El texto enseña 4 conceptos claves, de los cuales hoy vamos a ver solamente los 2 primeros. ¿Está bien? El domingo próximo vamos a ver los otros 2 conceptos. El primer concepto clave que vamos a ver aquí en el texto es que lo malo solo prevalece temporalmente. Ese es el primer concepto que vamos a aprender. Lo malo solo prevalece temporalmente. Vuelvo a leer ahí conmigo. El pasaje arranca en sintonía con la sección anterior desde el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla al manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Antes de comenzar a analizar la parábola, creo que es bueno considerar algunos asuntos importantes para tenerlos presentes, refrescar el concepto que ya venimos viendo, pero lo podemos repetir. En primer lugar, el hecho de recordar que toda la secuencia de eventos que Mateo testifica, como dijimos ya varias veces, no siempre guardan un orden cronológico, sino que se presentan principalmente de acuerdo a los propósitos del apóstol al querer explicar algo.
Por ende, a veces sí vienen concatenados y a veces no. A veces él toma diferentes relatos y los va uniendo para ir formando su enseñanza, todos relatos obviamente reales. En este caso podemos ver que la ocasión pareciera ser la misma que la del texto pasado, en la cual habla la multitud de manera general para luego clarificar conceptos solo a los discípulos que se quedan. Algo de lo que también vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Capítulo 13, versículo 1, cuando él salió de la casa, dice, y fue allí a la orilla y se sentó junto al mar. Dice versículo 2, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y ahí él empieza a hablar parábolas. Y fíjense versículo 36 de nuestro pasaje, dice entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Evidentemente, Mateo está queriendo referir a la casa de donde había salido al principio del capítulo. Y acercando a él, los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de cizaña del campo. A ver, es posible entonces que esta parábola que menciona aquí y las dos siguientes en este pasaje hubieran sido dado dentro del mismo marco de Jesús enseñando allí en esa barca sentado junto al mar, junto a la orilla. Y que luego las explicaciones de más adelante en el texto se presentaron ya en el hogar en Capernaum donde él se estaba hospedando, lo cual podría llegar a entenderse que fue al ir concluyendo este día de ministración cuando ya la multitud se había alejado y solo quedaban con él los discípulos fieles que quisieron saber más, como vimos la vez pasada. Pero más allá de no tener bien en claro, sea como fuera la situación, creo que la meta de Mateo es dejar en claro que la cronología de los eventos no es tan importante, sino que el foco se encuentra en el significado que estos eventos, que sí fueron reales, traían justamente a colación. O sea, ¿qué es lo que el apóstol quiere enseñar a su propia audiencia, valiéndose de un modo coherente de lo que Jesús estaba haciendo y enseñando en esa ocasión en la cual él estuvo presente como uno de los discípulos? Otro aspecto importante a tener presente es que si bien esta parábola pareciera contener elementos similares a la anterior, fíjense que otra vez habla de un sembrador, de un campo, de semillas, de frutos, no por eso debiéramos darle a cada elemento el mismo significado que le dimos en la parábola anterior. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, debemos revisar el contexto. Ahora, si hacemos eso, notamos que el mismo pasaje nos deja claro que algunas cosas acá han cambiado de significado. El campo aquí no es lo mismo que antes, al igual que el sembrador y al igual que la semilla. Ha cambiado el significado. Una cuestión básica adicional también es ver que lo que sí se mantiene aquí es el mismo hilo argumental. Las parábolas estaban siendo utilizadas por Jesús, como dijimos, como vimos, para ir enseñando y develando algunos conceptos importantes, dijimos, acerca del reino de Dios. O también como lo he identificado aquí, como el reino de los cielos. Es lo mismo, es otra manera de decir lo mismo. Ya lo vimos en capítulo 13, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les he dado. Entonces es sobre este tema que sigue hablando. Y eso incluso queda claro por el hecho de que Jesús aquí está afirmando y dice, el reino de los cielos es semejante a... Lo cual él vuelve a utilizar en las otras dos parábolas a continuación. Y si te fijas en todas las parábolas que quedan en el capítulo, él siempre arranca con esta misma idea. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es justamente entonces de esto, obviamente, que sigue hablando. No es otro tema, no ha cambiado de tema. Por último, y no menos importante, mantengamos en vista, ¿se acuerdan lo que les expliqué la vez pasada? Un asunto central para interpretar adecuadamente las parábolas. Hoy escuchamos sobre eso un poquito, ¿no?, en la escuela bíblica, sobre la importancia de interpretar bien. Eso involucra el hecho de entender qué tipo de texto tenemos o qué tipo de relato, en este caso una parábola. Dijimos que cada parábola tiene un significado central, que es lo fundamental, que funciona como un elemento comparativo respecto a una realidad espiritual, el cual es el propósito final por el cual Jesús usó dicha parábola. ¿Se acuerdan? Debemos cuidarnos de no querer encontrarle un significado espiritual a cada detalle de la parábola, especialmente justamente como en este caso cuando la parábola es relativamente más extensa y por ende contiene mucha información. En parábola más corta quizás no es tan difícil cuidarse de no querer encontrarle a cada detalle. Pero aquí como es más grande uno puede tener como, uy, esto significa esto seguro y esto otro y esto entonces quiere... No. Recuerde usted que la parábola... Lo importante es el mensaje central y cómo entonces
vemos, o el foco también debe estar en reconocer cómo algunos de esos detalles justamente le aportan a ese significado central. Esta es la cuestión. Si usted hace mal la tarea al interpretar esto, va a entender como resultado una mala interpretación y que no fue justamente el sentido por el cual Jesús usó y Mateo la trae a colación. Todos estos principios preliminares para recordarnos. Ahora, dicho todo esto, pensando en eso, vamos a revisar el contenido de esta nueva parábola. Dijimos que se trata, dice ahí el texto, de un hombre que tenía un campo en el cual dice que sembró buena semilla. Como aparentemente el campo era grande, puso a trabajar, dice, a otros hombres que lo ayudaron en la tarea. Esta era una actividad habitual en aquel tiempo, tanto el sembrado de campos como el uso de varios trabajadores en la siembra. Lo mismo luego también para la siega. Si el campo era demasiado extenso, es probable que el trabajo se demorara unos días, por lo que tampoco es extraño que al terminar el día, como menciona aquí, todos se fueran a dormir. La gente, obviamente, después de trabajar tiene que descansar, como pasa en cualquier otro tipo de actividad. Jesús no está acusando a estos sembradores de perezosos o negligentes por lo que aconteció durante la noche. Él solamente está describiendo los hechos acaecidos durante entonces la noche, que evidentemente fue algo ajeno a ellos, porque estaban descansando, obviamente. ¿Qué es lo que pasó durante la noche? Bueno, dice el texto aquí que mientras dormían, vino un enemigo del dueño del campo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No se nos indican los motivos de la rivalidad, pero sea por lo que fuera, actuó de una forma malvada y también traicionera, ¿no? Se metió en el campo mientras todos descansaban y junto a las semillas de trigo que se sembraron, colocó semillas de cizaña. Para los que no lo sepan, esta hierba, la cizaña, es una que crece y se desarrolla de forma similar al trigo, pero que a diferencia del trigo no es de utilidad, no se la puede usar, porque su ingesta es nociva para los seres humanos y para animales terrestres. No tendría sentido que alguien coseche cizaña, pero no la puede usar para nada. Ningún hombre sembraría algo así en sus campos. Jesús describe, justamente ahora vemos cómo prosiguen los hechos. Al pasar los días y luego de detectar una anomalía, dice el texto que vinieron los siervos al padre de familia, que era el dueño del campo, justamente con dudas preocupantes. Ellos le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible entonces que nos hayamos encontrado ahora con cizaña? Bueno, el dueño del campo, el hombre, tenía una respuesta para eso. ¿Qué fue lo que dijo? Un enemigo fue el responsable de esto. Ahora, la respuesta es bastante llamativa. Si usted lo lee así, ¿no? Como está leyendo, siguiendo naturalmente, uno puede decir, ¿cómo supo el padre de familia cuál era la causa de este desastre? Si lo hubiera detectado a la noche, lo hubiera agarrado, ¿no? Pero no se entera hasta que pasa la situación y él ya determinó que es un enemigo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo supo? Bueno, para eso es necesario considerar un poco el contexto. Era común, hermanos, que siempre algo de cizaña o de maleza surgiera cuando se siembra trigo. A ver, ningún sembrador o ningún trabajador del campo se asombraría si cuando se sembró trigo empieza a salir algo de cizaña. No es ese el problema. Lo que nos lleva entonces a otra pregunta. ¿Y entonces? Bueno, esto nos está indicando que la cizaña que los trabajadores vieron no se trataba de la habitual o de la corriente. Evidentemente era mucho más abundante que lo que normalmente pasaba. Tanto para que entonces estos siervos les llamaran mucho la atención hasta generarles preocupación y por eso acudieron a su amo. Si hubiera sido algo normal, ni se lo hubieran ido a contar al padre de familia. Pero fueron, ¿por qué? Porque evidentemente la cizaña que vieron era muchísima, mucho más de lo que habitualmente había. Eso también arroja luz respecto a la teoría tan segura del dueño de afirmar lo que afirmó. La aparición de tamaña cantidad de cizaña en el campo de trigo debía ser producto ni más ni menos que de un sabotaje. Alguien había tratado de perjudicar a este hombre procurando inutilizar el trabajo realizado. Ahora, es interesante porque esta narración de Jesús no es para nada fantasiosa, no es que se le ocurrió y tiró así como cuestiones que
que fueran irreales. No, en aquel tiempo esto ocasionalmente pasaba. La gente se identificó con lo que Jesús decía. Dijimos, Jesús está contando historias que la gente entiende. Entonces, evidentemente, la gente probablemente recordó eventos como estos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el contexto de aquel momento, cuando alguien tenía los ánimos alterados o estaba enemistado con otro, sus arranques de odio, de rabia, se podían plasmar, por ejemplo, en complotar contra alguien. Y qué mejor si ese alguien tenía un campo en el que había sembrado trigo, es ir y tirarle un montón de cizaña a su campo de trigo. De hecho, es muy interesante, estaba estudiando el contexto histórico, porque algunos eruditos aseguran que ya para ese tiempo había legislación romana que justamente trataba acerca de esto, de castigar a individuos que sabotearan los campos de otros, justamente en el caso de ser descubiertos. Así que ya había legislación, leyes justamente para castigar cuando esto pasaba. Si había leyes, porque evidentemente era común que esto aconteciera. Ahora, sigamos, ¿no? La parábola prosigue presentando la reacción de los siervos del padre de familia ante la respuesta del dueño del campo. Ellos le preguntaron si quería que fueran nuevamente al campo y arrancaran la cizaña. Tal vez no nos pareciera un pensamiento ilógico. Si estaba mal, no sería extraño entonces ir, quitarlo y ya. Pero nuevamente, como este dueño del campo evidentemente tenía experiencia y sabiduría en cuanto al manejo de la situación, les indicó otra solución. Él le respondió que no arrancaran la cizaña. ¿Por qué no? Bueno, porque sabía que al tratar de arrancarla, podían cometer el error de arrancar algo de trigo junto a esa cizaña. Entendamos un poco las características. Tanto el trigo como la cizaña son hierbas parecidas en su fisonomía. La diferencia es que luego de crecer, el trigo da fruto y la cizaña no. Ahí es cuando se terminan de diferenciar con claridad. Si ellos iban en ese mismo instante a quitar las plantas con aspecto de cizaña, siendo tan parecidas todavía al trigo, porque estaba en proceso de maduración, se podía prestar a la confusión. Incluso, aunque pudiera ya notarse algo de esta diferencia entre plantas, porque por algo ellos ya estaban en alerta y fueron al padre de familia, dado que todavía era un tiempo inicial para una evaluación bien, correcta, completa, lo aconsejable era no arrancar ya nada, en virtud de que, recuerden ustedes que parte del trigo se podía confundir con la cizaña por el mero hecho de que fue sembrado un tiempo después en la semilla, porque las semillas en el campo no se pusieron todas juntas, llevó un tiempo. Entonces probablemente en una sección el trigo ya estaba creciendo más y en otra sección que estaba creciendo el trigo todavía no lo suficiente como para detectarlo y diferenciarlo de la cizaña. Entonces no era el tiempo todavía. ¿Cuáles fueron las directivas del dueño? Les dijo que dejen crecer lo uno con lo otro hasta el tiempo de la siega. En ese momento, en la siega, un tiempo indicado que ellos ya sabían cuándo era, iba a ser muy claro qué era trigo y qué era cizaña, porque sería el tiempo aceptable en que las plantas buenas dieran buen fruto y que las malas hierbas siguieran igual de infructuosas. Sería durante la siega que el dueño del campo iba a mandar a los segadores respecto a qué hacer con su campo invadido de cizaña. Y acá tal vez hay algo que también se nos pasa por alto, tal vez a no comprender el contexto histórico. El hecho de que el padre de familia decidiera pedirles que hagan algo o que hicieran algo con esto a los segadores y no a sus siervos, indica justamente pericia en el tema de parte del dueño del campo. ¿Por qué? Porque los segadores tenían mucho más experiencia de identificar y cosechar lo que era correcto, porque generalmente trabajaban segando, a diferencia de los siervos que a veces simplemente hacían el trabajo de sembrar. Por ende, lo más sabio de parte del padre de familia era encomendarles la misión a los segadores, porque la iban a cumplir de manera más excelente, porque ya estaban muy acostumbrados a identificar muy fácilmente la diferencia entre el trigo y la cizaña, algo que probablemente los siervos no estaban tan duchos en la materia por no trabajar siempre en eso. ¿Qué es lo que le iba a solicitar a los segadores? Que recojan primero la cizaña, algo que ellos podían hacer muy bien porque sabían identificarla mejor que nadie, siendo aparte el
tiempo propicio para hacerlo, que era la siega. Luego tendrían que atarla en manojos y proceder a quemarla. Toda esa hierba inservible sería incinerada. Al terminar de sacar hasta el último rastro, entonces, de la cizaña, su labor final sería recoger el trigo para guardarlo en el granero. De esa manera quedaba en claro entonces, hermano, que la siega daría su resultado esperado, incluso aunque el enemigo del padre de familia haya tratado de atentar, de sabotear la cosecha de este hombre. La sabiduría de este hombre de campo experimentado lograría que nada de lo que haya sembrado se pierda al quitar la cizaña en el momento justo y no antes como habían sugerido sus siervos. Esto en cuanto a analizar todo lo que está pasando en la parábola, ¿no? Era una parábola larga, había muchas cosas para ver, pero creo que era interesante. Ahora, habiendo presentado la parábola, lo que quedaría por considerar es cuál es el foco central de esta parábola. Dijimos que eso es algo que no se explicaba porque la gente más o menos ya lo entendía al comprender. Bueno, para la audiencia, entonces, evidentemente original, no sería tan difícil de entender. Que más o menos digamos que el significado era que a pesar de los problemas que se dieron, el mal que trató de plantar este enemigo con la cizaña no iba a prevalecer. Pero para eso era necesario esperar el tiempo indicado. Ese sería el mensaje más o menos central y lógico de lo que esta parábola estaba explicando. Así se lo podría entender en su sentido central. El enfoque estaba puesto principalmente en la cizaña y no tanto en el trigo. De hecho, fíjense que luego vamos a ver cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca de que necesitaban explicar, ellos quieren saber y que Él les explique acerca de la parábola de la cizaña. Evidentemente la cizaña era el punto central. Entonces el enfoque estaba puesto principalmente en la cizaña y en cómo ella podía impactar negativamente en la cosecha. Bueno, la pericia del padre de familia en la historia dejó en claro que aunque para su siervo la situación podía evaluarse como complicada, lo cual en cierto sentido era cierto, porque literalmente veían un campo de trigo minado de muchísima cizaña, este hombre sabía que al fin todo iba a terminar bien. Con el debido contexto podemos determinar que en parte esto es lo que habría entendido la multitud. Pero un asunto más significativo quedaba pendiente, ¿se acuerdan? Igual que la vez pasada. ¿A qué realidad espiritual se comparaba esta premisa extraída de la parábola? Eso es lo que no se nos responde aquí. Vemos que Jesús no se lo cuenta a la audiencia en general, sino como vimos, y lo vamos a ver en el sermón de la semana que viene, solo se lo cuenta a su discípulo una vez que la multitud se fue. Son solo los discípulos, aquellos que, como dijimos la vez pasada, anhelan conocerlo más, los que reciben el panorama completo acerca del significado espiritual, ¿no? La comparación. Pero pensemos un segundo, si miramos con atención, nos damos cuenta de que hay un detalle que no se puede dejar pasar. Si usted leyó conmigo allí el texto, vemos que no solo que Mateo no relata a continuación el significado de la parábola, no dice, bueno, ya se fue la gente y entonces le contó, no hace eso, sino que Mateo antes va a presentar dos parábolas más, dos que son más cortas. Va luego de presentar esas dos parábolas cortas, a hacer también una pausa breve en el relato de las parábolas para citar un texto del Antiguo Testamento y luego así brindar, ahí sí, finalmente la explicación de la parábola, justamente de esta sección. Y muy interesante porque cuando él explica, no explica, al menos Mateo no lo cuenta, las tres parábolas, sino esta primera de la cizaña. Lo que nos podemos preguntar, yo me lo pregunté en ese momento y bastante me rompí la cabeza pensando, ¿por qué esto es así? ¿Por qué? ¿Por qué Mateo pone la ficha en el tablero de este modo? ¿Cuál es el sentido que está queriendo hacer al contar la historia de esta manera, poniendo los eventos en este lugar? Bueno, considero que él escribe de este modo porque con esta primera porción del pasaje ya había algo que sus propios oyentes, la propia audiencia de Mateo, ya podían ir entendiendo, incluso sin haber leído todavía el resto de la historia, porque si hubiera sido necesario unir, ya lo hubiera unido. No lo hace porque ya había algo que le estaba queriendo transmitir. Algo que claramente, como dijimos, se relacionaba con todo lo visto hasta acá, porque este es todo un pasaje general más grande. Ahora, ¿qué es lo que venía viéndose hasta acá? Bueno, pensemos en el desarrollo del capítulo. En los primeros versículos se nos enseñaba que el reino de Dios es recibido por algunos, por los creyentes genuinos, y rechazado por los falsos. Dijimos eso, ¿se acuerdan?
Y para explicar eso se nos presentaba la parábola del sembrador que sembraba en 4 terrenos distintos, capítulo 13, versículo 1 hasta el 23. Si alguien no lo vio, les animo a mirarla para poder estar en contexto. Los primeros 3 terrenos reflejaban el corazón de aquellos en los cuales el reino de Dios no habitaba. ¿A quiénes identificamos con esto? Bueno, a personas de todo tipo, religiosas, no religiosas, judías, gentiles, etcétera, 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 toda clase de personas. ¿Qué condición es la que agrupa por igual a todas esas personas? ¿Cuál es? Todas rechazan a Cristo, todas. A ver, de acuerdo a la propia palabra de Jesús, ¿cómo se evalúa a todas estas personas que rechazan por igual a Cristo? Como gente que se le opone. A ver, ¿de dónde surge eso? Jesús fue muy claro en este mismo Evangelio, un capítulo anterior simplemente, capítulo 12, versículo 30. Él dejó en claro cómo es de acuerdo al estándar del reino de Dios que se evalúa a la gente. ¿Qué dijo Jesús? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo? O estás conmigo o estás en mi contra. Si no estás a su favor, estás en su contra, independientemente si la reacción ante el mensaje del reino de los cielos es indiferencia completa o antagónica. Dios no hace distinción en cuanto a que va a castigar igual por las personas de este mundo que reaccionen o con indiferencia o que reaccionen peleando o queriendo tirar abajo o destruir este mensaje. No hace diferencia. ¿Cómo que no hace diferencia? No, Él castiga a todas esas personas. Fíjense, por ejemplo, Jesús allí en capítulo 11, versículo 20, hablando acerca de las personas indiferentes, dice, entonces Jesús, capítulo 11, versículo 20, Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué las reconviene? Porque estas ciudades se le oponen o se pelean contra Jesús, lo expulsan, lo quieren matar. No, ¿qué hicieron estas personas? ¿O cuál fue el gran punto de esta persona? Porque no se habían arrepentido. ¿Cuál es la idea acá? Que no prestaron atención al mensaje y siguieron viviendo su vida como si nada. Gente común, normal, buena gente, pero para Jesús no era tan bueno. Por eso le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y fíjense cómo lo que dice Jesús sobre estas ciudades que habían sido indiferentes a su ministerio. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y luego el pasaje sigue con Capernaum, por ejemplo, y diciendo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ellos. Tremendo. Entonces Jesús castiga a los indiferentes, también castiga a aquellos que se le oponen. ¿Se acuerdan cuando los líderes empezaron a decir que él estaba sanando por medio del poder de Lucifer, de Satanás? ¿Y qué dice Jesús? Mas yo digo, allí en capítulo 12, versículo 36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Está hablando de lo que esta gente había blasfemado. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, de acuerdo al estándar del reino de Dios, la gente no se define entre indiferentes, medio interesados, gente conversa, gente que parece conversa pero no es. Para él, o estás con él o estás en su contra. No hay más categorías que esas. Y evidentemente lo que está quedando en claro es que entonces, en general, la gente o el mundo estaba en oposición a Cristo. Ahora, ¿cuál es el tema en cuestión? Bueno, que los discípulos notaron eso mismo aquí en el mundo en general que los rodeaba. La gente no estaba borrando al Mesías, no lo estaban siguiendo. De hecho, hasta algunos estaban complotando porque querían destruirlo. Por acción o por omisión, el mundo que los rodeaba se oponía al Mesías. Entonces seguramente le surgía la duda a los discípulos, ¿cómo era posible que su reino avance ante tanta oposición? O dicho de otro modo, ¿acaso había esperanza alguna de que el reino avanzara exitosamente ante esta condición?
Bueno, ahí creo que está la clave de la enseñanza del apóstol. La sucesión de eventos no permitía entender todas las cosas en claridad de entrada a esos primeros discípulos que estaban con Jesús allí al comienzo, cuando los hechos acontecieron, hasta que Jesús nos lo explicó. Pero para la audiencia de Mateo, que ya están pasados todos los eventos que acontecieron, para ellos sí era todo más claro. La oposición de las personas a Cristo en el mundo tenía gran relación con la cizaña de la parábola. Incluso sin revisar todavía de lleno cada explicación. Cuando empezaron a pensar en la parábola, pensaron seguramente en la oposición que estaban viendo delante de sus ojos. Y seguramente, como digo, la audiencia del apóstol lo tenía bien claro. Pero por otra parte, ¿qué les podía quedar en claro hasta este punto, sin ver el resto del pasaje? Bueno, que si la cizaña era esta oposición a Cristo en el mundo que ellos tanto temían, así como los padres de la familia, les tenía que quedar en claro bien dos cosas, evidentemente, a partir de esta primera sección. La primera, ¿qué cosa? Que este mal no iba a prevalecer. Y segundo, respecto al dilema de si el reino podía avanzar a pesar de la oposición a Cristo, la respuesta era un rotundo sí. Por supuesto que va a seguir avanzando. El apóstol entonces está presentando su enseñanza de la siguiente manera. El reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo. ¿Qué podemos aprender al respecto? El primer concepto clave que el texto enseña es que lo malo solo prevalece temporalmente. Dicho de otro modo, si bien la oposición existe y realmente complica las cosas de manera momentánea, nadie debe bajar los brazos o angustiarse desmedidamente entre sus discípulos. Porque eso no va a detener el progreso del reino de los cielos. Porque evidentemente, hermanos, nada ni nadie lo puede hacer. Nada. No hay nada en este mundo que pueda frenar el avance del reino de Dios. No hay nadie en este mundo que pueda decir yo lo voy a frenar. No existe. El mal incluso tiene los días contados. Y el Señor del campo lo sabe perfectamente. ¿Qué tienen que aprender y asimilar los discípulos en cuanto a estas verdades? Y es lo que Mateo les quiere contar a su propia audiencia. Que deben seguir perseverando sin perder la confianza, ya que el Señor está al control de todo. Sin duda que los creyentes experimentamos momentos de temor o dudas. Miramos a nuestro alrededor y el mundo claramente se opone a Cristo. La verdad del Evangelio es despreciada. Muchos se burlan, caricaturizan al Evangelio y al cristianismo. Incluso la sociedad no es muy distinto a Capernaum, a Corazín y a Betsaida. La sociedad hoy por hoy, en general, se mueve sin considerar al Señor en sus planes o agendas personales. Nunca entra Cristo en la ecuación para sus vidas. ¿Usted lo conoce? ¿Cómo anda el mundo? Otros incluso hasta usan métodos más violentos para tratar de frenar o aplacar el avance del único mensaje con poder para que los seres humanos accedan al reino de los cielos. Ahora, ante esta realidad cruda y real que uno puede ver, que uno percibe, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿acaso es posible que los planes de Dios se frustren? ¿Qué piensan? ¿Se frustró en aquel primer siglo? De ningún modo, no se frustró nada. Ahora el tiempo ha pasado, ya no estamos en ese primer siglo. El tiempo ha pasado para los primeros discípulos, para los discípulos o para la audiencia de Mateo. Ahora estamos 2 milenios para acá. La ciencia, la tecnología han dado pasos asombrosos. El hombre ha llegado a la luna y volvió a ir en estos días. Incluso ya se planea navegar, parece, por el resto del cosmos. El escepticismo ateo ha querido relativizar las verdades bíblicas por decir que no se pueden comprobar. Para algunos actualmente, mientras Cristo sea presentado como un hombre agradable, que hizo cosas buenas,
o como un revolucionario idealista que batalló con los poderes políticos de aquel entonces, entre otras tantas ideas raras que circulan por ahí, no existe mucha resistencia a ese, entre comillas, modelo de Jesús. El de Jesús como hombre buenito, el de Jesús como un revolucionario, no sé, como el Che Guevara, todas estas ideas raras, ¿no? De la gente, nada que ver. Pero la gente no se opone a eso, pero cuando alguien afirma sin pelos en la lengua que Jesús es el Mesías, que Él es el único camino de salvación y que solamente los que por la fe lo siguen en humildad, habiendo renunciado a sus derechos, tomando su cruz cada día, son los únicos que se le otorga acceso a la vida eterna en su reino, ahí la oposición se vuelve dura. Ahí es otra cosa. Ahí se te oponen mucha gente cuando le querés mostrar estas realidades. Los creyentes fieles son resistidos por el mundo cuando se muestran realmente fieles. Cuando son fieles en hechos y en palabras. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en un club, ya sea en la universidad, ya sea en ámbitos de la familia, de los vecinos, de amigos del mundo. La gente se opone, pero no por nosotros, sino por aquel de quien les hablamos. No les molesta, en cierta manera, que digamos que sean cristianos, les molesta que lo vivamos, que realmente lo vivamos. Pero de acuerdo a lo que esta sección nos presenta, hermanos, eso no debe perturbar a los cristianos. No hay lugar para el temor o la desazón. Mucho menos querer tratar de diluir el mensaje o de adaptarlo a las opiniones o estándares de este mundo, para que, bueno, así tal vez el rechazo se aplaque un poco. Para que tal vez así entonces logramos avanzar. No necesitamos nada de eso. ¿Por qué no? Porque con todo lo malo que pueda parecer la oposición a Cristo, no van a prevalecer contra el reino del Señor. Nunca aconteció. Nunca. Su plan seguirá avanzando sin retraso. Por ende, no nos aflijamos entonces por aquello que está bajo su dominio, bajo su control. Dejémoslos en su mano. Vivamos a diario, hermanos queridos, con confianza firme en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. El siguiente aspecto que vamos a ver, dijimos el segundo, es que algo pequeño puede alcanzar un gran desarrollo e influencia. El pasaje prosigue con una presentación de una nueva parábola. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. En este caso la parábola es más corta, pero se mantiene enfocada, dijimos, en el tema del reino de los cielos. La escena continúa en el ámbito de la agricultura, pero en este caso se trata de una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aquí el enfoque está puesto en que, siendo la más pequeña de todas las semillas, luego cuando crece, dice el texto, se transforma en la mayor de las hortalizas. Jesús no se refiere aquí a la semilla de mostaza como la más pequeña de todas las semillas que existen, sino puntualmente a aquella justamente que era la más diminuta entre las usadas habitualmente en plantaciones de aquella región. Por eso al decirle a la gente, esta es la más chiquita, ellos lo identificaron, porque para ellos era la más chiquita, claramente que sí. Si bien esta clase de plantas al madurar se convertían en un arbusto, la idea de que Cristo lo identifique como un árbol es porque su tamaño llegaba a medidas similares a las de algunos árboles en la zona. Por eso en sus ramas las aves podían construir sus nidos. Ahora, dicho esto, nuevamente lo que toca considerar cuál es el mensaje en concreto. Es una parábola mucho más corta, no hay mucho más que decir.
podemos notar que la parábola apuntaba a la realidad de que incluso algo tan pequeño que pareciera que se pierde al sembrarse en un campo, como esta semilla de mostaza, podía crecer tanto como para convertirse en algo grande, como un árbol en donde los pájaros hicieran sus nidos. Ahora, nuevamente nos encontramos con una parábola de la cual no se nos indica la verdad espiritual comparable, pero luego Mateo presenta una tercera parábola, todavía más corta. Dice, otra parábola les dijo, versículo 33, lea conmigo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En esta ocasión, el reino de los cielos se compara a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina. Esta era una práctica habitual en los hogares judíos. Uno está muy acostumbrado a pensar en los judíos comiendo panes sin levadura, pero eso era solo para las fiestas. En general, en lo habitual, usar levadura en los panes era común, era el pan que se comía a diario en los hogares judíos era un pan leudado. El hecho de mencionar esta cantidad no guardaba un gran secreto extraño. Uno dice, bueno, pero 3 medidas que está hablando ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu. No, nada que ver, nada de eso. Era una proporción grande estas 3 medidas, pero era normal, debido a que el pan era uno de los elementos de cabecera en la dieta judía. Es como cuando usted en su casa a veces dice, bueno, en la semana hay que comer, entonces cocina como para toda la semana, ¿no? Y después lo guarda. Bueno, esto era algo parecido, 3 medidas porque era un montón que iban a obtener, porque luego después se fraccionaba para ir cocinando durante toda la semana, porque si no tenía que estar todos los días haciendo el trabajo. Y las hermanas, parece que en aquel tiempo las mujeres eran cuidadosas y lo hacían entonces ya una vez y para varios días. Ahora, ¿cuál es el mensaje central entonces de esta parábola tan cortita? Creo que no hace falta meditar mucho para confirmar que el elemento principal es la levadura. ¿Y qué respecto a eso? Bueno, nos dejan claro que con algo tan pequeño que pasa casi inadvertido, al esconderse, como dice acá, o mezclarse con harina, se puede lograr una influencia impresionante, en este caso en la masa, al punto tal de hacer crecer mucho más la masa en comparación de lo que podría obtenerse de un pan sin levadura. Usted lo conoce, sabe que esto es así. Como notamos, aquí tampoco se nos cuenta acerca de la verdad espiritual comparable. Ahora, luego de presentar ambas epístolas, si usted ve ahí, el pasaje gira en torno ahora a una pausa en el relato del apóstol, lo que nos deja la idea de que si va a hacer una pausa y habla como orientado para otro lado, fíjese que dice todo esto habló Jesús ahora por parábolas, evidentemente esto nos va dejando claro que ya aquí la idea de que algo quiere comunicar a sus oyentes con estas 2 parábolas, mencionándolas allí. Deberíamos entonces pensar en alguna clase de relación complementaria entre las 2, porque están sueltas y evidentemente son medio distintas en tamaño y en cómo se puede entender de la primera. Bueno, eso no es tan difícil de identificar. ¿Qué vemos aquí, tanto en la semilla mostaza como en la levadura? 2 elementos que, ¿cómo son? Pequeños, chiquitos, ¿no? Que pasan casi desapercibidos porque uno se pone en la tierra y no se ve más, y el otro se esconde, se mete dentro del pan, no se ve más. Pero que a la postre ambos tienen un gran efecto, o sea, un gran impacto. En el primer caso, en la semilla mostaza, un impacto en cuanto al alcance o el desarrollo. ¿Ven? Algo que era muy chiquito y que crece y se extiende mucho. En el segundo, en cuanto a la influencia, algo chiquito que influencia a toda una masa completa. Ahora, no se nos da la enseñanza espiritual en cuanto al reino de Dios con la cual se compara. De hecho, es muy interesante porque más adelante Mateo tampoco no vio necesario describirlo. Quizás eso pasó y Jesús sí se lo contó a los discípulos originalmente, pero cuando Mateo está relatando, dice, esto no le voy a decir si pasó eso. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pienso que la propia audiencia de Mateo podía ir entendiendo el foco con solo oír la enseñanza que hasta este punto les brindó. Haga un trabajo conmigo, vuelva a pensar. ¿Qué es aquello que podría generar angustia o temor? Que al considerar alrededor la gente en general se oponga a Cristo, ya sea, dijimos, por acción o por omisión. Y no solo eso es un factor preocupante, además se puede llegar a dudar respecto a cómo es posible
que el reino de Dios puede avanzar sin un gran respaldo político, cultural o social. Si incluso el Mesías estaba siendo vilipendiado o ignorado y las verdades más importantes solo estaban siendo transmitidas no a toda la multitud, sino dijimos a quién, a un pequeño puñado de discípulos, a los que iban después le preguntaban, que no eran todos, eran los menos. La pregunta es, ¿cómo podía esperarse entonces un avance sólido y fuerte del reino así? Con todo o la gran mayoría de los líderes religiosos más fuertes en contra, con una nación que en parte ignoraba. Bueno, creo que estas dos parábolas revelan el secreto de ese éxito, por así decirlo, que parecía algo tan lejano o imposible. ¿Cuál es esa clave? Que para que el reino de los cielos avance, evidentemente no se necesita de algo grande. Ni para que se expanda, ni para que influya profundamente en las personas. Y para pruebas, solo es necesario mirar a una pequeña semilla o un poquito de levadura. Miren eso. ¿Se necesitó de una gran semilla para un gran árbol? No, una semillita chiquita, la más chiquita de todas. Un poquito de levadura. Si esto era esperable incluso en asuntos tan sencillos de la vida, lo sería evidentemente también en lo espiritual. Es cierto que el reino visible no se asentaría todavía y se pospondría para más adelante, pero espiritualmente hablando, ese reino sí se iba a expandir de modo creciente e influyente. ¿Y cómo se iba a conseguir? Con muy poco, casi que de modo imperceptible. Pero al final de todo, ¿se acuerdan cuándo al final de todo? En la ciega, los resultados quedarían completamente a la vista. Una gloria que iba a ser incomparable. Algo que empezó de chiquito. Una consumación tan extraordinaria de la que una semillita de mostaza y un puñadito de levadura eran solo ejemplos sencillos y claros. Podemos afirmar entonces que el enfoque de la enseñanza de Mateo para sus propios oyentes es claro. El reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo. ¿Qué podemos aprender al respecto? El segundo concepto clave que el texto enseña es que algo pequeño puede alcanzar un gran desarrollo e influencia. Este era un concepto que aquellos primeros discípulos pudieron experimentar de primera mano. Incluso los primeros discípulos, sin entender todo al comienzo, luego cuando va aconteciendo el resto de la historia de Jesús, lo que acontece en la cruz, su resurrección, su ida al cielo, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés y todo lo que vino después, pudieron notar que algo que comenzó de manera tan pequeña, ¿se acuerdan? Primero con 12, con algunos más, después con un grupo de 120, de manera al principio y silenciosa estaban orando, pero allí de repente en un pequeño grupo, un par de décadas después, ya estaba causando en el mundo un ruido tremendo. Había empezado chiquito la cosa. Pero fíjense en Hechos capítulo 17, versículo 6, ¿qué dice? Pero esto está pasando en Tesalónica, ya muchos más kilómetros lejos de donde aconteció la acción que estamos viendo. Fíjense, no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Estaban buscando a Pablo y no lo pudieron agarrar. Entonces dice, estos que trastornan, dice, el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, un tal Mesías que se llama Jesús. ¿Ven? ¿Cómo es posible que llegamos acá a que simplemente escucharon que habían llegado y ya se ponen como locas? No van a hablar acá acerca de ese Jesús que está trastornando el mundo entero, que dicen que Jesús es el rey. Otra ciudad, más grande todavía, Éfeso, muy grande, ciudad muy grande, muy pagana, con una gran influencia pagana y un templo tremendo pagano, pero dice que llega Pablo
Y ve que dice, capítulo 19, versículo 26, pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué se cree este Pablo que nos viene a enseñar de que no son dioses nuestros dioses? Y claro, les enseñó la verdad. Le dijo que esos dioses eran todo mentira, que no los podían salvar y que el único salvador era Cristo Jesús. Un hombre que había venido al mundo, pero que era Dios mismo, que se había encarnado, que había muerto en la cruz, que había resucitado y que ahora ofrecía salvación a todos los que creyeran en Él. Solamente eso hizo falta para que Él enseñara y el mundo se le vino encima. Miren, qué poco. Pero tan cierto como que esto se expandía, es la realidad de que a medida que el reino de los cielos avanzaba, la oposición a Cristo más dura parecía. El ministerio de Jesús fue tremendo en cuanto a esto, al punto que sus opositores lograron llevarlo a la cruz injustamente. Pero ni siquiera la muerte de su líder pudo detener este movimiento. ¿Saben por qué? Porque al tercer día él se levantó con poder, demostrando que lo malo no puede prevalecer, sino que con su obra redentora también transformó la vida de estos primeros discípulos y de los que vinieron después. Los empoderó para que luego de terminar su obra en la tierra, ellos continuaran con el avance del reino de Dios. Y desde aquel tiempo, hace 2000 años atrás, Él sigue usando personas comunes y corrientes, como nosotros, como herramientas útiles en su mano. Muchos de los que están acá pueden dar certeza de eso. No fue que vino un ángel o algo poderoso, no. Alguien un día vino y me predicó y me enseñó y me habló y se tomó tiempo, ¿no? Y me explicó las verdades y algo cambió en mi vida. No sé qué, fue algo imperceptible, pero un día me di cuenta que mi vida había cambiado para siempre. Así es, así son las cosas en su reino, casi imperceptible, sin mucha pompa ni muchos reflectores, simplemente alguien llevando el mensaje de salvación. 2000 años han pasado y el avance persevera incluso en medio de tanta oposición. ¿Y cómo lo hace? En cierto modo, como el texto enseña, de forma imperceptible. Llega un corazón acá y otro corazón allá y uno que de repente, ¿no?, le estás enseñando y es como el terreno de junto al camino duro, ¿no? Parece no le entra bala y da y de repente un día florece. Y vos decís, gloria a Dios, porque yo no pude haber hecho eso, porque este era un duro, no quería saber nada. Pero de repente, imperceptiblemente, un día el reino llegó a su vida. Y así en otro lugar y en otro, y de modo semejante en cada lengua, en cada raza y en cada nación. Valiéndose siempre, eso sí, siempre valiéndose de instrumentos insignificantes, pequeños y por lo general sin ninguna necesidad de un gran respaldo político, social, cultural y financiero. Solo el mensaje expuesto de manera fiel que al llegar a la vida de un pecador lo cambia para siempre. Tan pequeño como poderoso, tan insignificante como indestructible, tan minúsculo como perdurable. Porque así es. Porque no se basa en las normas que habitualmente usan las personas, grupos, imperios o naciones para expandirse o alcanzar mayor preponderancia, sino en aquellas normas que el Señor instauró, como las que estamos viendo acá, y que aseguran no solo el avance del reino de Dios, sino también su consumación. Nada ni nadie podrá frenar el avance del reino de Cristo. Nada. La audiencia de Mateo tenía que pensar las cosas de un modo correcto. No necesitaban ser más relevantes para atraer al mundo.
Tampoco conquistar las altas esferas políticas o gubernamentales para asegurarnos que su reino avance. Una bendición que gobernantes puedan conocer al Señor, pero eso no va a hacer que ahora de repente las vidas se conviertan porque un gobernante se salve. ¿Se acuerdan que vimos ya la vez pasada el rey Jotam que temía a Dios, pero el pueblo de Israel seguía sirviendo a sus dioses? Así que no es por ese lado. No es por ese lado. Solo se requiere de cristianos fieles y obedientes que por la fe prediquen el mensaje tal como el Señor lo enseñó y que lo vivan en sus propias vidas como un testimonio al mundo de cómo se vive en su reino. No solo cómo lo hablés, sino también cómo lo vivís. Porque muchos lo hablan pero no lo viven. Y eso no sirve. Con algo tan pequeño como eso, es que el reino de los cielos seguirá avanzando. Por cuestiones de tiempo solo vamos a ver hasta este punto. No sé qué le habrá pasado y vamos a avanzar la semana que viene con el resto. El próximo domingo vamos a completar este sermón. Pero pienso que podemos reflexionar por un momento en todo lo visto. Del mundo actual, hermano, nos puede preocupar cómo se ha alineado para oponerse a Cristo. No es muy distinto a la época de la Torre de Babel, cuando el ser humano se unió para querer ir en contra de Dios. Todo lo que tenga que ver con el mensaje de Cristo, con su obra de gracia y con la ética de su reino, no es algo que entusiasme a la gente, todo lo contrario. Ya sea por indiferencia o por aborrecimiento, la cultura en general se opone al Señor. Y ante esta realidad podemos sentirnos tentados a buscar maneras de llegarle diferente a las personas, como tratar de conseguir cambiar la cultura. No, la gente necesita cambiar su corazón, no la cultura, porque el problema está en su corazón. No tenemos que tratar de llegarle diferente a las personas, como si el problema fuera otro aparte de su pecado y rebelión a la autoridad de Dios. Pero sobre todo, como si acaso Dios nos estuviera pidiendo en este tiempo poder resolver este problema de la oposición por nosotros mismos. No. Entendamos bien lo que este pasaje enseña. Él no necesita de nuestra intervención para arreglar el tema de la oposición. Él lo va a hacer Él, pero a su debido tiempo y de acuerdo a su voluntad. Es normal la preocupación, hermanos, porque la oposición a Cristo nos indigna, como a Pablo, nos enardece el corazón ver tanta idolatría en el mundo, como Pablo sintió en Atenas. Nos sentimos así. Pero ojo, que eso nos lleve a querer hacer cosas que no te piden, que Dios no te pide, porque vamos a hacer más mal que bien. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, de acuerdo a que su plan nos manda a cumplir en este tiempo. ¿Qué es? No es tan difícil. Es anunciar con fidelidad el mensaje del reino de los cielos, sin afanarnos y desanimarnos por el hecho de que muchos lo rechacen. Ya Jesús lo expresó allí en capítulo 10, versículo 7, y yendo predicad diciendo el reino de los cielos ha acercado. Y cuando venga la oposición, Jesús decía, mas cuando se entregue no os preocupéis por cómo, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué más debemos hacer aparte de anunciar con fidelidad el mensaje sin preocuparnos por la oposición a la persecución? Debemos orar mucho para el avance de su reino. Ya lo vimos en su momento en el Padre Nuestro, en la oración modelo de Jesús. ¿Qué incluía esa oración? Capítulo 6, versículo 10. Que venga tu reino. Que su reino avance, Señor, en cada vida. Es eso. Y debemos orar así. Porque no es algo que nosotros podemos hacer. Dios tiene que hacer, por lo tanto tenemos que orar en esa manera. Anunciar el mensaje con fidelidad, soportando la oposición y el rechazo. Orando para que su reino avance y también a vivir por la fe cada día de acuerdo a una justicia práctica que se amolde a las normas del reino, como Jesús nos dijo en capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Un ciudadano del reino de los cielos tiene una justicia mayor, una justicia práctica que no es como la de los escribas y fariseos, que toda pura hipocresía, que dicen pero no viven, que establecen reglas de acuerdo a su idea. No, anunciamos a Cristo y vivimos a Cristo. Con eso mostramos una justicia mayor que la de los religiosos y los legalistas. Estas cosas, hermanos, aunque parezca que puede ser demasiado poco o limitado como para que su reino pueda desarrollar o tener influencia en el mundo, no lo es para nada, hermanos. No es poco, no es limitado. En el testimonio que puedas mirar al revisar, ese es el testimonio al revisar la historia, ¿no?, del cristianismo en estos 2 milenios. Ves a gente simplemente que cumplía con esto, que oraba mucho, que predicaba con fidelidad y que lo vivía en su vida. Y con eso el reino de Dios avanzó. Es lo que entonces nos ha mostrado la historia y es lo que podremos corroborar de manera más plena y gloriosa cuando el reino de Cristo se establezca en el mundo en su segunda venida. Por lo tanto, no perdamos nunca la esperanza y la confianza en cuanto a esto, porque tiene grande galardón. Por último, me gustaría hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo. Tal vez estás pensando que tu vida no está tan mal, porque si bien no te rendiste todavía de verdad al Señor, tampoco sos alguien que se oponga de manera abierta como otros que conocés lo hacen. Bueno, es cierto que de un punto de vista meramente humano hay diferencias, pero desde la perspectiva de Dios, que es la que realmente importa, querido oyente, Él no te ve así. Él no te ve así. Para el Señor sos alguien que se lo opone, porque o estás con Él o estás en contra suya. Y las personas del primer grupo, las que están con Él, son aquellos que han recibido el perdón de sus pecados. Si no recibiste el perdón de tus pecados, todavía estás en contra de Él, por más que no te portes tan mal como otros. ¿Se entiende el punto, querido amigo, jovencito? Presta atención a eso. Quizás pensás que no pasa nada porque, bueno, vos te portás bien, no sos como tus compañeritos del colegio que se portan re mal, que hacen renegar a sus maestras. Tal vez pensás que nunca tuve una amonestación, pastor, así que yo me porto mejor. Entonces yo no soy tan malo como otros. Sí, quizás no te portás tan malo como ellos, pero si todavía no recibiste el perdón de tus pecados, Cristo dice que estás en su contra. Por ende, si sos de aquellos hombres o mujeres, niños, adolescentes o ancianos que no se han humillado ante el Señor, que no se han puesto, como nos dice el pastor, bajo Dios, entonces seguís siendo parte de aquellos que se le oponen, aunque vos no te sientas identificado de esa manera. Y aunque el mundo hoy habla de la autopercepción, no sirve que te autopercibas como cristiano si tu vida no ha cambiado. Porque no vas a entrar al cielo por tu autopercepción personal, sino por si estás en Cristo o si no estás en Cristo. Y eso lo evalúa Él. Entendé bien, querido oyente, en cuanto a tu salvación y tu destino eterno, no vale ni tu opinión, ni la mía, ni la que da el mundo. Solo sirve lo que la Biblia enseña, que es la palabra de Dios. Y lo que afirma en cuanto a este asunto es muy claro. Si tu vida no muestra los frutos esperables de un ciudadano del reino de los cielos, eso indica que todavía no naciste de nuevo. Y si no naciste de nuevo, no vas a ir al cielo. Jesús lo dice. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es fundamental para tu alma. Tenés que procurar pensar en eso y procurar además que Cristo perdone tus pecados.
Solo por medio de Cristo es posible eso. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, se entregó como un sacrificio y murió en la cruz cargando todo el castigo que tus pecados y que mis pecados merecían. Pero déjame decirte que el Evangelio es el testimonio real, histórico, de que eso no terminó ahí, de que al tercer día Él resucitó de entre los muertos con poder, confirmando que su ofrenda por el pecado fue aceptada por Dios Padre. Este mismo Jesús ascendió a los cielos y muy pronto va a regresar para juzgar a vivos y a muertos. Por eso este mismo Jesús hoy, del que estamos hablando, con autoridad y amorosamente, te está llamando a que en esta tarde abandones tu rebeldía, tu indiferencia, tu falta de sumisión a Dios y que reconociendo tu bancarrota espiritual, vengas a Él en arrepentimiento y fe. Lo que más necesitas hoy, más que cualquier cosa, es el perdón de tus pecados. Eso es lo que más necesita todos los que estaban acá. Y es algo que solo Cristo te puede otorgar. Solo Él puede regalar la vida eterna a quienes se rindan a su señorío. Mi pregunta para los que están aquí, que todavía no han aceptado esta realidad, es: ¿qué harás al respecto? ¿Vas a seguir viviendo tu vida pensando que hay otro camino para llegar al cielo? ¿O vas a reconocer de una vez por todas que no te puedes salvar a vos mismo y vendrás a Jesús buscando su perdón? Bueno, querido amigo, amiga, te animo a que hagas lo segundo, a que vengas en esta misma tarde a Cristo, el único y suficiente Salvador. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra, que ha hablado de una manera preciosa a nuestras vidas. Nos muestra lo precioso, lo imparable que es el reino de Dios. Como no habrá nada que lo pueda detener. La oposición a Cristo no podrá frenarlo. El mismo Cristo Jesús nos mostró para animarnos a seguir adelante, a seguir cumpliendo con aquellos que Él nos delegó, que es anunciar su mensaje, orando por los perdidos y viviendo una vida conforme a la ética de ese reino. Ayúdanos a esto, Señor. Confiamos que aunque todo el mal a nuestro alrededor parece que hace que todo se frustre, no va a ser así. El mal no va a prevalecer. Un día todo eso acabará cuando regreses a reinar como se debe reinar. Ayúdanos a confiar que incluso eso pequeño que puede parecer lo que nos toca hacer, pensar mal, que no tiene influencia o impacto en el mundo, no es así. Nos llamás a mostrar a Cristo en nuestro barrio, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros del trabajo, de la facultad, del colegio, con nuestros familiares, para que a través de lo que digamos y mostremos, ellos puedan ser impactados. Señor, te agradecemos por estas verdades que hablan nuestras vidas y ayúdanos a meditarlas durante esta semana para nuestro aprovechamiento personal. Y si hay alguien que está en este lugar, el cual todavía el reino no ha llegado a su vida, que en esta tarde puedas abrir su corazón, llegar a su vida y cambiarlo para siempre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y vamos a terminar cantando.